Muchos de los objetos que hoy consideramos los pilares fundamentales e insustituibles de nuestra civilización industrial moderna dependen directamente de un principio mecánico universal: la transferencia de fuerza, torque, velocidad y movimiento rotacional por medio de dientes perfectamente simétricos interconectados. Sin el concepto matemático y geométrico del engranaje, el avance tecnológico de la humanidad simplemente se habría estancado en etapas rudimentarias, impidiendo el surgimiento de relojes de precisión, molinos automatizados, motores de combustión, turbinas de generación energética y toda la maquinaria compleja que moldea nuestra infraestructura contemporánea. La arqueología tradicional y los manuales didácticos afirman con seguridad absoluta que los primeros indicios de mecanismos complejos de este tipo surgieron en la cuenca del Mediterráneo durante la Grecia antigua. El ejemplo más célebre y reverenciado por la academia es el mecanismo de Anticitera, un dispositivo astronómico de engranajes de bronce altamente sofisticado, pero de dimensiones reducidas, operado manualmente y estrictamente limitado a la metalurgia de fundición de su propia época histórica. Sin embargo, cuando desviamos la mirada de esos pequeños artefactos metálicos rescatados de naufragios y pasamos a analizar las regiones más aisladas, áridas y geológicamente enigmáticas del planeta, nos topamos con registros colosales esculpidos directamente en la roca matriz que amenazan con quebrar de forma irreversible toda la línea de tiempo lineal establecida por la ciencia convencional. No estamos lidiando con fragmentos frágiles de aleaciones metálicas oxidadas que podrían haber sido forjadas en periodos históricos recientes o medievales, sino con anomalías monumentales de ingeniería mineral pura que desafían la lógica de la evolución tecnológica humana. Son estructuras circulares gigantescas, clavadas profundamente en bloques monolíticos y paredones de piedras de extrema dureza, exhibiendo patrones geométricos repetitivos, surcos concéntricos cóncavos y encajes simétricos que mantienen una precisión quirúrgica a lo largo de toda su extensión periférica. Visualmente, esas formas mimetizan con una exactitud perturbadora los rotores de centrales hidroeléctricas, las coronas de transmisión y los modernos sistemas de reducción que hoy utilizamos en nuestra industria extractiva pesada. Ante el impacto visual innegable y la complejidad matemática de esas marcas en la roca, la egiptología y la arqueología convencional suelen recurrir invariablemente a la misma narrativa simplista de salvaguarda. Afirman que tales estructuras no pasan de elementos decorativos puramente abstractos, altares ceremoniales destinados a sacrificios primitivos o representaciones místicas y religiosas ligadas a cultos solares de pueblos de la Edad de Piedra. Sin embargo, cuando sometemos esos monolitos a un riguroso análisis forense bajo la óptica de la ingeniería mecánica de producción y de la petrología práctica, la hipótesis de que serían obras puramente artísticas o ritualísticas se derrumba ante las leyes de la física. Para comprender la real dimensión del problema técnico que esos bloques representan para la historia oficial, es imperativo analizar la física de los materiales involucrados en su extracción y modelado. Sitios arqueológicos de alta complejidad constructiva, como el intrigante complejo de Pumapunku, ubicado en las altitudes áridas de Bolivia, y los templos dinásticos menos explorados de Abusir y Saqqara, en Egipto, no fueron erigidos utilizando rocas blandas y fáciles de desgastar, como la arenisca o la caliza sedimentaria. Aquellos constructores del pasado seleccionaron deliberadamente los materiales más resistentes y duraderos disponibles en la corteza terrestre, como el basalto negro, el granito rosa cargado de cuarzo y la andesita gris. En la escala de dureza mineral de Mohs, esas rocas ígneas y metamórficas ocupan los niveles más elevados de resistencia a la abrasión y al impacto, lo que significa, por ley física, que solo pueden ser cortadas, perforadas, mecanizadas o pulidas por herramientas que posean un índice de rigidez y dureza molecular significativamente superior al de ellas mismas. De acuerdo con los informes académicos tradicionales, las civilizaciones responsables de erigir esos complejos monumentales disponían única y exclusivamente de cinceles rudimentarios de bronce blando o cobre puro
martillos pesados hechos de piedras más densas como la diorita y abrasivos sueltos como la arena de cuarzo lavada del lecho de los ríos. No obstante, ingenieros mecánicos contemporáneos que intentaron replicar experimentalmente esos cortes y perforaciones circulares, utilizando al pie de la letra los métodos manuales propuestos por la academia, invariablemente alcanzaron un callejón sin salida técnico y físico. Para crear una depresión circular perfectamente concéntrica en un bloque macizo de granito, donde los surcos paralelos mantienen rigurosamente la misma profundidad, el mismo ángulo de inclinación y la misma alineación a lo largo de una trayectoria curva continua. La estabilidad física del operador tendría que ser sobrehumana. Cualquier oscilación manual milimétrica provocada por la fatiga, cualquier variación en la fuerza del impacto del martillo o desalineación del cincel destruiría de inmediato la simetría rotacional de la pieza, dejando marcas irregulares, astillas y microfracturas en la roca que serían fácilmente detectables bajo lentes modernas. Ese patrón geométrico impecable exige, por estricta necesidad mecánica de mecanizado, la aplicación de un eje fijo perfectamente estable, una velocidad de rotación continua y una presión mecánica perfectamente distribuida y constante ejercida sobre el material. En términos técnicos contemporáneos, ese proceso industrial no recibe otro nombre que el de mecanizado mecánico de alta precisión por fricción rotacional estabilizada. El misterio adquiere contornos aún más complejos, profundos y perturbadores a medida que alejamos el foco de los bloques superficiales expuestos y avanzamos hacia el interior de antiguas minas abandonadas y complejos subterráneos colosales, excavados directamente en el corazón de macizos rocosos y montañas enteras. En lugares remotos de la India, como los templos subterráneos de Barabar y las cavernas perfectamente pulidas de Ellora, así como en impresionantes estructuras subterráneas en la Turquía central, vastas porciones de la roca matriz granítica fueron completamente removidas de forma inexplicable. Lo que quedó atrás no son paredes rústicas de cavernas primitivas, sino recesos circulares y patrones tallados tridimensionalmente que desafían cualquier intento de explicación por medio de trabajo manual coordinado por herramientas de percusión. Cada diente de roca dejado en relieve prominente en esas paredes posee exactamente la misma inclinación angular, el mismo espaciamiento milimétrico controlado y el mismo acabado de pulido especular, sin ningún signo de desgaste irregular o error de trayectoria. Si esas inmensas galerías subterráneas y componentes rocosos fueran el resultado del esfuerzo bruto de miles de obreros o esclavos, golpeando herramientas de piedra y cinceles primitivos de manera rudimentaria a lo largo de sucesivas generaciones, la superficie inevitablemente exhibiría las firmas biológicas del error humano. Encontraríamos variaciones obvias en la profundidad de los golpes, desvíos inevitables de escala en la unión del trabajo entre un obrero y otro, y marcas de correcciones groseras en la roca. En cambio, lo que los análisis ópticos de imagen y los modernos escaneos tridimensionales a láser revelan es una auténtica firma de fabricación estandarizada en masa. Estamos hablando de una uniformidad geométrica rigurosa, con desvíos de tolerancia menores que el espesor de un cabello humano. Es una firma técnica que nuestra propia sociedad occidental solo consiguió obtener y aplicar a gran escala tras el advenimiento de la automatización mecánica, de la computación numérica y de la estandarización industrial contemporánea en el siglo XX. La gran, persistente y más flagrante omisión de los estudios académicos convencionales no reside únicamente en el intento deliberado de minimizar la complejidad de esos bloques y cortes perfectamente circulares, sino en la negativa sistemática e institucional a responder a la cuestión más crucial, obvia y lógica de toda la investigación: ¿cuál era la real utilidad práctica de invertir una cantidad simplemente inimaginable de tiempo, energía calórica, logística y recursos humanos para esculpir una estructura con formato exacto de engranaje o rotor monumental directamente en la roca viva de las montañas?
La insistencia académica en rotular esos hallazgos monumentales como mero simbolismo cosmológico, arte abstracto o representación astrológica sirve solo para enmascarar la profunda frustración técnica y la total falta de respuestas científicas por parte de los especialistas tradicionales. En la ciencia de la ingeniería mecánica, la forma siempre sigue a la función. Si una cultura antigua gastó decenas de miles de horas de trabajo técnico altamente cualificado para desgastar y esculpir materiales de extrema dureza con tolerancias geométricas milimétricas, el propósito detrás de esa acción jamás sería puramente estético, artístico o contemplativo. Había una necesidad operacional, física y mecánica urgente que dictaba rigurosamente cada uno de aquellos cortes y ranuras en la roca. Es con base en esa premisa estrictamente técnica que ingenieros, geólogos independientes y peritos industriales comienzan a formular hipótesis interpretativas mucho más robustas, lógicas y perturbadoras, asociando directamente esas estructuras rocosas a la mecánica de fluidos de gran escala, a la dinámica de presiones hidráulicas y a la actividad de minería ultraantigua de alta profundidad. En diversos lugares geográficos donde esos aparentes engranajes y rotores mecánicos de piedra están presentes, los canales circulares, las ranuras helicoidales de escurrimiento y los dientes monolíticos se encuentran perfectamente integrados, nivelados y alineados a antiguos cursos de agua modificados artificialmente, fallas geológicas tectónicas específicas o vetas subterráneas otrora ricas en minerales pesados o compuestos químicos raros. Lejos de ser monumentos aislados creados para la adoración pasiva, esas piezas de ingeniería parecen haber actuado como los componentes fijos, pesados y estáticos de masivos sistemas hidráulicos de captación energética o de procesamiento y separación de agregados minerales por gravedad y centrifugación. En esos complejos industriales primitivos, la propia roca nativa de la montaña funcionaba como el chasis, la carcasa o el cuerpo fijo de una máquina monumental protectora, cuya maquinaria móvil interna, originalmente manufacturada en aleaciones metálicas altamente duraderas o materiales compuestos que no resistieron al tiempo, desapareció por completo a lo largo de las eras geológicas, habiendo sido completamente corroída por la oxidación química milenaria o intencionalmente desmontada, saqueada y fundida por civilizaciones posteriores que reutilizaron el metal escaso para armas y herramientas básicas. El escenario factual expuesto por el registro geológico y monumental del planeta nos coloca, por lo tanto, ante una paradoja científica totalmente insostenible por las vías tradicionales de la historia académica. De un lado, los manuales escolares y universitarios continúan propagando dogmáticamente la idea de que la tecnología y la cognición humana evolucionaron en una línea recta perfectamente ascendente y uniforme, partiendo de pequeñas bandas de cazadores-recolectores, con herramientas rudimentarias de hueso y lascas de sílex quebradas, pasando lentamente por la metalurgia básica del cobre, hasta finalmente estallar en la mecánica a vapor de la revolución industrial del siglo XIX. Del otro lado, incrustados de forma indeleble en la propia corteza terrestre, fundidos al paisaje natural y resistiendo con éxito a milenios severos de erosión climática, inundaciones cataclísmicas y violentos sismos, observamos los testimonios físicos y petrográficos incontestables de una ingeniería mecánica y de un mecanizado de altísima precisión. Una tecnología avanzada aplicada a gran escala geográfica en una época extremadamente remota, en que, según la cronología oficial impuesta, la humanidad ni siquiera dominaba los procesos metalúrgicos más simples de fundición y refinado de metales ferrosos de alta resistencia, a medida que nuevas tecnologías de escaneo de penetración subterránea por radar, tomografía computarizada de muones y excavaciones geológicas independientes exponen las capas más profundas, intactas y deliberadamente descuidadas de nuestro pasado planetario. Se vuelve cada vez más evidente que los investigadores modernos no están solamente ante tumbas dinásticas, templos contemplativos o monumentos funerarios erigidos para saciar la vanidad política de gobernantes antiguos. Ellos están caminando, en realidad,
sobre las ruinas severamente desgastadas, soterradas y desactivadas de una compleja y masiva infraestructura técnica global de proporciones planetarias. Un legado monumental de piedra que pertenece a un capítulo enteramente olvidado, borrado u omitido de la historia humana. Una era distante de alta tecnología de manipulación mineral que la ciencia convencional, por limitaciones ideológicas de su propio paradigma académico, aún se rehúsa terminantemente a reconocer, investigar y traducir.